tal? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 25 de enero de 2017. Ya se nos fue el mes de enero, o sea, ya vamos a empezar. Soy la tosísima con eso de que se nos van los días, las semanas, los meses. Estamos en enero. ¿Qué faltará para que te esté diciendo que ya es Navidad? No, no te creas. Es una broma de mal gusto. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Más de uno quiere decir que habemos varios. En este lado del micrófono vamos a ver dos, pero del otro lado del micrófono quiero que estés con nosotros esta tarde porque es muy importante toda la información que vamos a dar esta tarde. Cada vez que viene el doctor Jaime Briceño aprendemos cosas nuevas, entonces no te lo puedes perder. Por favor, te invito a que estés dentro de la cabina con nosotros, y te doy el teléfono en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Estamos en el WhatsApp abierto para ti en el 33 10 19 07 12. Estás en Radio Mujer 1040, el sexto sentido de la radio. Vamos a hablar de VIH-Sida. Hubo un tiempo que escuchábamos mucho hablar del VIH-Sida y después como que la gente se olvidó del tema porque hubo medicamentos muy buenos, porque hubo muchas campañas excelentes. Nosotros desde Tejiendo Redes, nosotras y nosotros hicimos campañas muy exitosas hace tiempo ya, y de repente yo digo, a la gente se le olvida, y como siempre estoy viendo adolescentes, siempre estoy conviviendo en cursos, en diplomados con gente, a la gente se le olvida que el VIH está presente, se le olvida que hay un gran sufrimiento de las personas que viven con VIH, aunque ahora ya no es una enfermedad mortal, de todas maneras creo que la prevención debe de estar presente todo el tiempo. Entonces el doctor Jaime Briceño Ramírez, que es médico internista, es infectólogo, está súper preparado y de verdad, no porque esté aquí, pero siempre aprendemos algo nuevo con él. Es el actual coordinador de la carrera de medicina del Centro Universitario de Los Altos y sabe muchísimo sobre el tema, tiene mucha experiencia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Jaime. Muchas gracias, Carlota. Para mí siempre es un placer asistir a tu programa. Ya teníamos tiempo de que no asistía contigo, pero Sí, bueno, gracias. Nuevamente con muchas ganas de platicar de VIH-Sida y de otras ITS. Claro. Podemos hacer un pequeño recuento histórico Sí. del VIH. Sí, 1983. Fíjate, Carlota, Ajá. que todos seguramente recordamos el inicio de esta enfermedad en San Francisco, exactamente, Sí. como tú mencionas, con aquellos casos en hombres que tenían sexo con otros hombres, los cuales presentaban un tipo de enfermedades que no eran comunes, eran un tipo de enfermedades que solamente los veías en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes que pues podían tener trasplantes de médula ósea, trasplantes de órganos, leucemias, cáncer, en pocas palabras. Muy raro, ¿no? Y en personas jóvenes y sin evidencia en ese momento de cáncer, ¿no? Y sí, a la postre se confirmó que esto se trató de un virus que era un virus relativamente nuevo, pues te voy a explicar por qué. Sí. Pero curiosamente, aunque la humanidad conoció el VIH en esa época, la realidad es que el virus existió desde mucho tiempo con nosotros. Uh-huh. De hecho, estudios en cadáveres, por ejemplo, han demostrado que evidencias de la enfermedad que se datan desde los 1900, inclusive 70s iniciales, luego a los 20s, y luego vino unas técnicas muy novedosas de estudios filogenéticos que nos permitieron rastrear la enfermedad desde sus orígenes, y la verdad es que se cree que el VIH exactamente tuvo su origen en el África Central, en el África subsahariana. Se cree que fue específicamente en Camerún, y se cree que por lo menos tuvo 4 transmisiones. Era una enfermedad que afectaba sobre todo los monos, sobre todo pantroglodites, y que dio 4 saltos zoonóticos. ¿Qué significa esto? Que dio 4 eventos en donde contagió humanos. ¿Por qué contagió humanos? Porque, bueno, en ese tiempo se usaba la práctica de comer mono, precisamente. Entonces, se cree que el VIH dio 4 saltos zoonóticos, que sería el término correcto, 4 saltos de especie, vamos a decir, y que ocurrió por ahí desde los 1880 a 1924, wow. Fíjate. Luego, ¿qué pasó en África Central? Bueno, en África Central y subsahariana lo que pasó fue que hubo crecimiento demográfico,
hubo expansión de enfermedades de transmisión sexual, otras que no son VIH, como sífilis, como puede ser herpes. Esto facilitó la enfermedad. Hubo inclusive expansión de la enfermedad, qué paradójico suena esto, por intervenciones médicas. ¿Por qué? Porque los médicos en ese entonces, bueno, no teníamos las técnicas, todas las acciones médicas no cumplían con las acciones de asepsia y antisepsia que tenemos actualmente. No había sangre, no se verificaba la sangre transfundida, por ejemplo, y eso junto con el comercio vino a expandir la enfermedad a hacerla una pandemia. Actualmente el VIH se considera que es una pandemia porque afecta distintas regiones geográficas en el mundo, tiene 36.9 millones de infectados, y efectivamente, como tú decías, es una enfermedad que tuvo mucho impacto cuando tenía una gran mortalidad. Digo, VIH es un ejemplo de los avances en la ciencia, cómo puede uno pasar de una enfermedad que inicialmente era mortal, infecciosa, a una enfermedad que se comporta como una enfermedad crónica, como una enfermedad crónico-degenerativa, como la diabetes, ¿no? Entonces, 36.9 millones de infectados en todo el mundo. México tiene una prevalencia relativamente que no es muy abundante, es del 0.2 al 0.3%. Se considera que es un país que, bueno, comparémoslo con otras enfermedades muchísimo más prevalentes como obesidad y diabetes, ahora que estamos con esta moda de la emergencia epidemiológica que declaró la Secretaría de Salud. Y entonces tú dirás, VIH es una enfermedad que no tiene mucha prevalencia, ¿no? Continuamos. VIH, el problema es que es una enfermedad que está focalizada. Y ya lo hablaremos más adelante. Sí, claro. Nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Ya estamos de nuevo contigo. Estamos platicando sobre mitos y realidades del VIH-Sida con el doctor Jaime Briceño. Y le doy las gracias a Giovanni Navarro y a Jessica Orozco por hacer posible la transmisión de este programa. Estamos en vivo, necesitamos que nos empieces a mandar WhatsApps para que nos digas, lo estás escuchando, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda acerca del tema. Bueno, vamos a continuar con la plática que tenemos con el doctor Jaime. Sí, mencionábamos que VIH es una enfermedad que, aunque puede tener una prevalencia muy relativamente escasa, es una enfermedad que se le denomina que es una epidemia concentrada. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad que tiene grupos donde se concentra más, y en ese sentido tenemos poblaciones que se llaman en alto riesgo, o lo que se le conoce como poblaciones PEMAR en México, poblaciones de mayor riesgo. Esas poblaciones generalmente suelen ser las personas hombres que tienen sexo con hombres, las personas sexoservidoras mujeres, sexoservidores hombres, y aquellas usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Sí. Entonces, la enfermedad se concentra inclusive a prevalencias que son más altas del 5%, en ese sentido, y son los grupos de, como te decía, de mayor riesgo. En ese sentido, nuestro estado es el cuarto lugar nacional en casos de VIH-Sida. Todo esto después del Distrito Federal, el Estado de México, Veracruz. Sí, exactamente. Jalisco. Y ustedes dirán, así que ¿por qué no? Porque ¿será que Jalisco es más propenso a tener VIH o qué está pasando? Y la verdad es que eso simplemente refleja una concentración de población, nada más. La prevalencia de VIH sigue siendo del 0.2 al 0.3%, pero Jalisco, por su concentración de población, es un poquito más frecuente. En México tenemos 180,000 personas infectadas con VIH. Esto es un estimado, fíjate, porque ese es un mundo, vamos a decir, teórico, en el que, de acuerdo a la prevalencia nacional, en distintos muestreos nos puede orientar y decir que tenemos 180,000 infectados. Pero te adelanto que solamente conocemos el 67% de ellos. Entonces hay un 33%, 33% que está perdido. Eso es lo que se denomina en un modelo que explica, vamos a decir, la atención en nuestro país, que se denomina cascada de la atención. El primer paso de la cascada de la atención es el más difícil, es el diagnosticar VIH. Tú mencionabas muy atinadamente, es una enfermedad que ya no tiene mayor mortalidad. Sin embargo,
sí la sigue teniendo, y la sigue teniendo en aquellos que no se diagnostican la enfermedad y que no se tratan en consecuencia. Porque no saben. Porque no saben la enfermedad. saben. Y en ese sentido, Ay, sí. México es de los países que puede tener hasta un 30-33% de no saberlo, ¿no? Entonces, lo que sigue después una vez que tú diagnosticas a una persona con VIH, lo que sigue es enlazarla a la atención. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, el enlace a la atención, México también ha sufrido. De hecho, ya cuando estamos hablando de enlace a la atención, estamos hablando como de un 53% de los casos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué sigue después? Que se trate, ¿no? Claro. Bueno, pues solamente en México se trata el 48% de los Wow. casos. Hola, ¿qué te gustaría? Que además de que se trate, esta persona esté bien controlada, virológicamente esté suprimida para que no transmita la enfermedad. Sí. Y en ese sentido, México solamente tiene así la población el 32%. De todos los que sí saben. De los que tenemos, del teórico de 180,000. Del teórico de 180. Bueno, de todas maneras es terrible porque esa es la gente que realmente se está haciendo una prevención profunda, ¿no? Exactamente. Pero entonces tenemos esta proporción de personas que no sabe que tienen la enfermedad, que la están transmitiendo en este momento y que además van a debutar con una enfermedad oportunista. Sí. Nosotros cuando hacemos detección, hacemos campañas masivas de detección, bueno, pues finalmente detectas una persona, tienes que manejar como consejero el diagnóstico de esta enfermedad, pero la verdad es una gran ventaja diagnosticarte cuando estás asintomático. Sí, claro. Porque aquella persona que no sabe, pues bueno, va a debutar y puede debutar hasta con un cáncer o con una enfermedad de infección oportunista que lo lleve a la muerte, ¿no? Entonces, tú me podrías, y aquí el público, y siempre cuando platicamos este tema lo traigo a la mesa, me podrías tachar de loco si te digo, mira, Carlota, no lo dice Jaime Briceño, lo dice ONUCIDA, y que si nosotros diagnosticamos al 90% de la población, tratamos al 90% de la población que está infectada, y ese 90% estuviera bien controlada, o sea, si virológicamente suprimida, yo te puedo decir que la enfermedad se podría erradicar en el 2030. Wow. ¿Sí? Y en ese sentido, pero 90%. Sí, y quedaría, tú dirás, bueno, ¿seguirá habiendo VIH? Sí. El asunto es que para romper la cadena de transmisión, yo te voy a decir, un paciente que se trata con VIH, de entrada lo que recibe al tratarse es de que mejora su calidad de vida. Evita la muerte y mejora su calidad de vida, primer punto. Pero un punto más importante es que evita la transmisión, rompes la cadena de transmisión. Eso es súper importante. Y en ese sentido, cada vez, eso ha sido un fenómeno mundial y México no ha sido exento de ello, cada vez son menos los casos que se diagnostican nuevos casos de VIH-Sida. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y entonces eso tiene como consecuencia, además de un esfuerzo dentro de una estrategia de prevención combinada que tiene que ver con reforzamiento de la consejería en materia de enfermedades de transmisión sexual, del uso del condón, de una educación sexual responsable, entre otras cosas tiene que ver con el tratamiento oportuno, la detección y tratamiento oportuno de las personas con VIH, ¿no? Entonces, en ese sentido, México ha sido... le ha ido bien y también hay que decir que en ese sentido también nuestro estado va por buen rumbo. De hecho, si yo te decía el escenario catastrófico casi, de que solamente tenemos el 64-67% de detecciones de los 180,000 que te digo, Jalisco ya va para el 80%, ¿no? Muy bien. Entonces, o sea, la meta de UNOCIDA es alcanzar en el 2020 el 90-90-90, mantenerlo por 10 años, el 90-90-90, que quiere decir 90 de detección, 90 de tratamiento, 90 suprimidos, y para el 2030 podrías hablar de erradicación. Wow. Y para el 2030 alcanzar 95-95-95, Okay. y solo hasta entonces erradicar la transmisión perinatal. Okay. Con el 95-95-95. Tú me preguntabas en el corte una pregunta muy interesante, si seguimos teniendo transmisiones perinatales. Y la verdad es que sí. O sea, el problema es de que una transmisión perinatal, yo te puedo decir, no ocurre cuando la mujer sabe que tiene VIH. Claro. Y yo te puedo decir que la experiencia que tuvimos en el Consejo Estatal de SIDA, no había mujeres que transmitieran la enfermedad a los recién nacidos, aquellas que se sabían con la enfermedad. Sí. Y es una estadística que inicialmente fue, se presumió, Jalisco ya no tiene transmisión en mujeres que se saben con VIH. Entonces, ¿dónde sí la existe? Cuando las mujeres no saben. Exactamente. Entonces podemos hacer un llamado importante. Y yo te puedo decir, una mujer embarazada debe tener por lo menos 2 pruebas de detección de VIH. Claro, ¿sí? claro. Y en ese sentido el Consejo, en la administración de Ariel Campos, se hizo toda la gestión necesaria para que ya no hubiera desabasto tanto para VIH como para sífilis, ¿no? En pruebas rápidas en el estado.
Pero las estadísticas nacionales son más tristes. Yo te puedo decir que el 57% de las mujeres que están embarazadas se les ofrece una prueba de VIH. Nada más la mitad. Sí, y por supuesto en aquellas transmisiones uno es testigo de que tuvieron 7 consultas prenatales y ninguna se les hizo un diagnóstico de VIH, claro. ¿no? Así es. Entonces sigue habiendo todavía transmisión. La verdad es que si una mujer se entera, una mujer puede recibir tratamiento antirretroviral, puede inclusive además evitar la lactancia materna, y si su carga viral, que es la cantidad de virus en sangre, es alta, arriba de 1000 copias en el momento del parto, bueno, en la labor, puede ir a cesárea, ¿sí? Y no transmite la enfermedad, la transmisión es menos del 1%. Claro. Inclusive en México tiene acceso a los antirretrovirales novedosos, como son actualmente los inhibidores de integrasa, que pueden suprimir la cantidad de virus indetectable en un periodo que va de 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, la verdad tenemos todas las herramientas necesarias, solamente hay que echarlas a andar, ¿no? Claro, solamente saber quién está probablemente el virus viviendo en su cuerpo. Es un llamado muy importante, de verdad, es algo... ¿cómo les diré? Yo trabajé algunos años en prevenir la transmisión vertical y hago un llamado desde aquí muy importante. Mujer, si sabes que estás embarazada, no importa dónde vives, no importa de qué estrato socioeconómico eres, ve a hacerte una prueba rápida de VIH, por favor. Al menos 2, ¿no? Sí. En cuanto sé que estoy embarazada, me hago una. Y otra por ahí, sexto mes. No, sobre todo al final. Sí, exacto, al final del embarazo. Al final del embarazo. Así es, y la idea es que tenemos ya en el estado pruebas rápidas a tu disposición, así es. Casi les puedo decir que en cualquier etapa del embarazo que se supiera que vives con VIH, se te dé el tratamiento y tu bebé nace sin VIH. Así es. Eso es súper importante hacerlo, ¿no? Entonces, por favor, no lo echen en saco roto si me están escuchando y saben que su vecina, su prima, su amiga, su comadre está embarazada, por favor, acompáñenla para que se haga una prueba. Y exijan su prueba de VIH, ¿no? Infórmense. Es tu derecho. Que la tengas, exactamente. Es tu derecho exigir la prueba de VIH. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. Miércoles de Letras Bajo las Sábanas. La recomendación en voz de la maestra en literatura, Ruth Escamilla. Se supone que aún no estoy en edad de andar con mujeres. Intentarlo es un delito que arruina los estudios y el desarrollo normal y debe castigarse con la pena máxima. Escribe Jorge en su diario, el primer día que camina de la mano de Ana Luisa, una mujer algunos años mayor que él, una adolescente de los años 50 en Veracruz. El principio del placer es un cuento largo o una novela corta de José Emilio Pacheco, escritor mexicano ganador del Premio Cervantes, el galardón más importante de la lengua española. El autor utiliza el recurso del diario para dejar que su protagonista despliegue su intimidad por escrito, su iniciación al placer y el agridulce proceso de dejar la infancia para ingresar en el mundo adulto. Después de atreverse a besarlo en la oscuridad del malecón de Veracruz, Ana Luisa pierde contacto con su enamorado. Entonces se vuelve aún más anhelada por él, ya que se atreve a lo que otras jóvenes no, y luego desaparece. Entonces, Jorge debe lidiar con su frustración, una madre sobreprotectora, un padre prácticamente ausente y los chismes que le dan acerca de la novia a la que muchos consideran una mala persona. El cómplice de Jorge es un adulto, el chofer de su papá. Él tiene novia y la pareja funge como modelo y contraste para la primera relación amorosa de Jorge. Es con ellos con quienes va a la playa y recibe el consejo de aprovechar la soledad para estar con Ana Luisa. Aunque no es ese el interés del protagonista, porque él idealiza a su primera novia y quiere relacionarse con ella a través del respeto. Pero todo a su alrededor lo invita a dejarse llevar por el deseo. Y sin saber cómo, ya era de noche. Ya estábamos rodando por la arena sin dejar de besarnos. Le metía la mano por debajo de la blusa, le acariciaba las piernas y estuve a punto de quitarle la falda. Si alguien ve este cuaderno se me arma el escándalo, pero debo escribir lo que pasó hoy. Como en otros textos de José Emilio Pacheco, el descubrimiento del deseo está regido por el escándalo que representa en el mundo adulto, que ve las cosas desde una doble moral, como lo hace el director de la escuela. La sexualidad es una maldición que lanzó Dios contra el género humano, y la única manera de encauzarlo es dentro del matrimonio, sentenció el muy hipócrita. ¿Pensará que nadie se entera de cuando para el ojo que le visquea mirándole las piernas a las muchachas?
Además de despertar el protagonista, el autor nos presenta otros temas cotidianos como la corrupción, las familias disfuncionales, la amistad, el interés, los celos y los cambios de la época que muchos, entre ellos la madre del protagonista, llaman la etapa más feliz de la vida. El principio del placer de José Emilio Pacheco es un texto breve para disfrutarse en un momento y recordar nuestro primer encuentro con el deseo. Soy Ruth Escamilla. Sigamos conversando en Twitter, @Atenea3013 y nos escuchamos en la próxima cita. Ya estamos de nuevo contigo después de haber escuchado las palabras de nuestra amiga maravillosa Ruth. ¿Sabes qué, Jaime? Hay unos mensajitos adelante. que te voy a decir. Mira, dice, Sí. Buenas noches, doctor. ¿Un paciente indetectable puede transmitir el VIH o no? Bueno. ¿Qué es más importante en la vigilancia de un paciente con VIH? ¿El recuento viral o el recuento de linfocitos? Bueno, ahorita lo mencionamos. Uh-huh. Bien, en relación a la primera pregunta, es muy difícil transmitir la enfermedad cuando el paciente está indetectable. Uh-huh. Y en ese sentido, uno podría decir, podría casi asegurar, fíjate lo que dije bien, casi asegurar que no la va a transmitir. Casi. ¿Por qué no digo casi? Porque mira, los estudios te dicen, por ejemplo, voy a recordar uno muy famoso, Uh-huh. se llamó el estudio HPTN 052, Uh-huh. en el que fueron parejas serodiscordantes. Uh-huh. El hombre o la mujer tenía VIH y la otra no. Y la otra no. Entonces ellos lo siguieron en el tiempo y aquellas personas que se trataban el VIH y que tenían su carga viral indetectable, no transmitieron la infección, solamente la reducción de transmisión fue del 96%. Wow. Pero hubo un 4%, Sí, claro. que todavía a la postre hubo estudios subsecuentes que dijeron, este 4% pudo haber sido una infección aguda, y no necesariamente. Recientemente acaba de salir un nuevo estudio en hombres que tienen sexo con otros hombres, en donde sin uso de condón, ellos los veían en el seguimiento y les preguntaban, ¿usaste condón en este periodo? Y aquellos que decían que no usaron condón entraron al estudio. Ok. Y aquellas parejas, y te digo que no hubo detecciones en aquellas personas que tenían carga viral indetectable. Ni una. Ni una. Ok. Entonces, en ese sentido, Uh-huh. yo diría que es muy difícil, casi podría asegurar que no, pero no podría tampoco recomendarlo. ¿Sí Pero me hay explico? un riesgo ahí. Exactamente. Uh-huh. Porque inclusive ya estudios ya más in vitro se dice que la carga viral, o sea, la cantidad de virus que hay en las secreciones puede ser distinta a la de la sangre. O sea, puede estar indetectable en sangre, pero puedes tener, digamos, herpes, o puedes tener sífilis, Sí. o puedes tener una inflamación en la mucosa de los genitales, y entonces ser más, aunque tú estés indetectable, ahí puede haber virus del VIH, ¿no? Entonces sería no para recomendarse por el momento, pero sí sería extremadamente difícil. Ok. La segunda pregunta tiene que ver, por supuesto, a largo plazo tiene que ver con la cantidad de linfocitos CD4, Ok. porque eso nos refleja el estado inmune de la persona. O sea, generalmente una persona que está arriba de 200 linfocitos CD4, pues generalmente ya no está propensa a tener infecciones, pero aquella que está arriba de 500 linfocitos CD4, pues mucho menos, ¿no? En el corto plazo, sí la carga viral, porque de hecho, lo primero que ocurre en un tratamiento fallido es que el virus empieza a hacerse detectable en la sangre. Ajá. Entonces esto se le llama falla virológica. Si esta falla virológica persiste y uno no toma acciones, no detecta que fue resistente y no toma acciones con otros medicamentos, esta falla virológica te va a llevar a la postre a la falla inmunológica, ¿verdad? Entonces sería para mencionarlo así, en el corto y en el largo plazo, ¿no? Ok. Así es. Y bueno, ya estamos hablando ahora sí que con muchos tecnicismos y no hemos hablado de cómo se origina la enfermedad, ¿no? Mira, Adelante, Jaime. ¿Qué es el VIH? Lo menciono rápidamente. Sí, VIH claro que sí. es un virus, se le denomina de la familia de los retrovirus, y porque de hecho son familias de virus que afectan inclusive distintas especies, desde por ejemplo felinos, por ejemplo los monos, como ya mencionamos, algunas en el humano, aparte del VIH como el HTLV. Y son virus que le llaman retrovirus no por una simple razón. Generalmente todos los que saben de biología saben que para el dogma, se le decía el dogma de la vida o del biología molecular, del dogma de la biología molecular era de que de una cadena de ADN formaras primero RNA y luego una proteína. Esos virus vinieron a demostrar lo contrario, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos RNA como código genético y vamos a partir de RNA al revés formar DNA. Okay. Estos virus lo que hacen es a través de una mucosa o una lesión que penetra la piel,
lo que hacen es precisamente encontrar un tipo de células que tienen unos receptores específicos, vamos a decir, y introducen su material genético, lo que transforman de RNA a DNA, y tú lo guardas en el núcleo de las células, ¿no? Estas células que generalmente se afectan son inicialmente algunos macrófagos, células dendríticas, pero principalmente los linfocitos CD4. Okay. Y en los linfocitos CD4 tú dirás, ¿por qué tan importante es un linfocito CD4? Porque el linfocito CD4, en términos sencillos para la audiencia, es aquel que orquesta nada más tu respuesta inmune. Aquel que le dice a tu organismo, esta enfermedad la podemos atacar con anticuerpos, que le dice a tu organismo, esta enfermedad la podemos atacar matando las células. ¿Sí son los generales de todos los soldaditos. Exactamente. Entonces VIH lamentablemente afecta a una célula que es crucial en el sistema inmune. Entonces, una vez que pasan generalmente más de 3 días, el virus ya establece latencia, se puede encontrar en ganglios linfáticos, se va a otros órganos linfoides secundarios que, para sorpresa de muchos, pues son el más importante en el intestino, que es el tejido linfoide asociado a mucosas. Hay muchos, así como tienes ganglios linfáticos en el cuello, en las ingles, en el intestino tienes muchísimo más tejido linfoide. Y la primera destrucción de células que te defienden de los CD4 ocurre en el intestino. Wow. Una destrucción masiva. Después el sistema inmune no se queda parado de brazos, sí responde inicialmente por una respuesta mediada por células principalmente. Los anticuerpos iniciales son ineficaces, el virus está mutando constantemente. Imagínate, yo te genero un anticuerpo que a la postre ya no existe esa proteína para la cual está dirigida ese anticuerpo. ¿Por qué? Porque el virus ya la mutó. Porque el virus ya es distinto. Cambia. Y en eso hay estudios que te dicen que la respuesta inmune en cuanto humoral, o sea, por anticuerpos, va retrasada de 1 a 3 meses a lo que es el virus actualmente. Okay. Estamos actuando hacia atrás, ¿sí me explico? Sí. Bien, entonces el sistema inmune actúa y establece posteriormente, disminuye la carga viral, los CD4 se alcanzan a recuperar poquito y se establece lo que se llama, se le ha denominado el set point viral. ¿Qué significa eso? Tu cantidad de virus que vas a manejar en toda tu vida en caso de no tratarte, ¿no? Okay. Y tus CD4 se estabilizan, pero va a ser un interjuego entre la actividad, el virus está destruyendo las células CD4 y tu organismo está produciendo nuevos, que en promedio te dura 7 a 9 años. 7 a 9 años en los cuales se siguen produciendo, se siguen muriendo, hasta que tu CD4 se alcanza en un valor crítico que es abajo de 200. Perfecto. Y ahí te vuelves a infectar. Ahí vamos entendiendo muy bien con la explicación del doctor Jaime. Nos vamos a un mensajito y enseguida regresamos. Contigo, aprovechando este último tramo del programa con el doctor Jaime Briceño. Continuamos, Jaime. ¿Quieres que te lea estas preguntas? Adelante, sí, claro. Sí, dice que si puedes platicar rápidamente una pareja en donde una persona vive con VIH y la otra no. Sí, lo que mencionábamos de las parejas serodiscordantes. Sí. En ese sentido, si la pareja está bien tratada, está indetectable, la verdad es que la transmisión sería prácticamente nula. Ahora, no lo puedo recomendar, ¿por qué? Porque los estudios pivote demostraron que fue un 96% de reducción. Claro. Ahora, y también tomen en cuenta que hay otras enfermedades de transmisión sexual, no solamente VIH, porque también puede pasar eso, lo que se le llama de infravaloración del riesgo, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? Yo estoy indetectable, voy a tener sexo sin protección. No, también te puedes contagiar de sífilis, de gonorrea, hasta a otros virus como hepatitis B, por ejemplo, y en hombres hepatitis C. Entonces, la verdad es que no sea recomendable. Sí, la transmisión es muy baja. Comentábamos hace un momento de la transmisión, cómo ocurría la transmisión, y lo que sí es importante que el público conozca es que la transmisión es diferente en diversos escenarios de riesgo. Por ejemplo, la transmisión mujer a hombre. La transmisión mujer a hombre a través del sexo vaginal es una transmisión que en un escenario, si en otras enfermedades de transmisión sexual ocurre desde 1 en 700 a 1 en 3000. Tú me puedes decir, tan poquito, y yo digo, sí, en heterosexuales es poco. La verdad es que es un escenario que no es tan eficiente, ¿no? El virus, fíjate, esto puede generar escozor al mencionarlo. La transmisión del VIH es relativamente ineficiente. Ve, 1 en 200 a 1 en 3000. Sí. La transmisión de hombre a mujer
es más eficiente. Okay. Es de 1 en 200 a 1 en 2000, por ejemplo. Okay. La transmisión sexual de hombre a través del sexo anal es la de las más eficientes. Por eso, nuestra epidemiología en el mundo occidental es que tengamos más hombres que mujeres infectados con VIH. Sí. Porque la transmisión es más eficiente en los hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Por qué? Porque el recto, después de pasar el ano, el canal rectal, solamente tiene una capa de células. En cambio, la vagina y el glande tienen múltiples capas de células. Y entonces se vuelven más resistentes a la infección. En cambio, el recto no. Entonces, la transmisión sí es más eficiente hasta de un 10%, sobre todo para que va a ser receptivo, hasta 1 en 600 por ahí, pero puede ser más eficiente. Ya las transmisiones con sangre infectada ya no ocurren. Es hasta 1 en 200 millones, la verdad es que es prácticamente nula. Claro. Y lo que sí puede ocurrir es en los trabajadores de la salud, que es aquellos que se pican con alguna aguja. También es muy baja, estamos hablando del 0.3%, o sea, muy también es muy baja. Así claro es. que sí. Nos preguntan también si la esperanza de vida de una persona que vive con VIH es igual que el resto de la población. Así es. Fíjense que cada vez se demuestra que se está equiparando. Se está equiparando la esperanza de vida de aquellas personas que tienen VIH bien tratadas con las de la población general. ¿Por qué? Porque si bien dijimos que a partir del 1996-97 la caída de la mortalidad fue drástica, fue dramática con la introducción de la terapia antirretroviral altamente activa, eran tratamientos muy tóxicos y que generaban, así, te curas del VIH, pero te genero diabetes, Sí, te genero hipertensión, te genero riesgo cardiovascular, y los tratamientos se han ido cada vez perfeccionando, se han ido cada vez... su perfil de efectos adversos es menor y entonces cada vez se equipara más hacia la población general. De hecho, estudios dicen que inclusive esperanza de vida después de la infección pues va de 40 a 50 años en algunos modelos y que es casi ya igual que la población general. ¿Por qué no puedo decir igual? Porque digo 40, 50 años. Bueno, tenemos epidemia desde 1982. Claro. O sea, conforme se va acumulando la evidencia y se mejoran estos modelos de predicción, pues por supuesto que yo no tengo la duda que será igual. Igual. Así es. Y otra preguntita es, ¿hay algo de novedades respecto a vacuna? Sí. Vacuna, es muy difícil. Hay dos estrategias para abordar una vacuna. Una de ellas es aquellas vacunas que pueden reducir la cantidad de virus en el cuerpo, erradicarlas. Y la verdad es que eso es imposible, es un tema que la verdad ha tenido constante evidencia fallida. Y hay otras vacunas también encaminadas a reducción de la infección, que pueden ser todavía más más prometedoras, sobre todo para reducir la infección. Recuerden que el VIH es un virus que muta constantemente. Sí. Entonces, si yo te pongo una proteína para que tú formes un anticuerpo, al rato ese anticuerpo que formaste no va a ser efectivo para el virus que está constantemente cambiando. Por eso no se ha podido hacer ninguna vacuna. Hay algunas vacunas que pueden generar anticuerpos que llegan a unas regiones muy conservadas del virus y que son las que están actualmente en investigación todavía y que pudieran ser las más prometedoras. Sí, pero hasta el momento todo esto sigue siendo en fase de investigación. Lo más actual en cuanto a VIH para erradicarlo es eliminar el reservorio. Y en ese sentido, yo les mencionaba, el VIH una vez que se difunde a todos tus órganos linfáticos, se queda guardado en lo que se llama reservorio, en células linfoides. Cuando tú tengas una gripa, cuando tú requieras un linfocito para actuar ante cualquier enfermedad, ahí se va a activar el VIH, ahí va a destruir a las células. Entonces, lo que deberíamos hacer es, oye, ya te controlé la infección, ya te controlé la enfermedad, y sí, no te vas a morir, pero si te erradico el reservorio. Claro. Así fue lo que pasó con el paciente Berlín, el paciente que está curado de VIH. ¿Qué pasó con este paciente? A este paciente le dieron quimioterapia porque tenía una leucemia mieloide aguda, le hicieron trasplante de médula ósea de un donador que tiene una mutación del receptor donde se llega el VIH, que es el CCR5. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que te destruí toda la médula, te destruí todo tu reservorio y además te puse una médula nueva de un paciente que es resistente a la infección. Claro. Bueno, esa estrategia fue que eliminó reservorio. Ahora, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene una alta mortalidad. Sí, claro, te puedes morir en el momento. Ahí en el intento. No se puede recomendar, pero cada vez hay más estrategias, desde activar el reservorio, desde inclusive edición genética, por ejemplo, que puede eliminar el virus. Ha fallado también en algunos ensayos.
La verdad es que hay mucho camino por recorrer, pero mucho va a ser sobre todo en la erradicación a través de la eliminación del reservorio. En este momento, lo mejor es que las personas que viven con VIH lleven a cabo su tratamiento 100%. Así es, eso es algo muy ¿no? importante porque si tú, hoy por hoy, la terapia que te cura, perdón, que te evita la mortalidad, te mejora la calidad de vida, no te va a curar, va a eliminar, va a suprimir el virus, es la terapia antirretroviral. Exacto. Y los esquemas actuales son muy fáciles de tomar, ya no son los esquemas de 15 pastillas que ocurrían a finales de los 90, sí. inicios del 2000, son pastillas de una sola toma al día, y tú vives una vida perfectamente normal teniendo VIH. Martín Rodríguez nos dice, yo tenía un amigo que era doctor y me dijo que para evitar cualquier infección sexual me lavara con mi propia orina cada vez que tuviera relaciones sexuales. O sea, que cuando terminara fuera al baño, orinara y me lavara el pene con la orina, e igual en las mujeres. Y con eso ya no hay ningún problema. Totalmente falso. Tengo 69 años y nunca me he enfermado de nada. No, totalmente falso, no. Muy buena genética, don Sí. Martín. Sí, totalmente falso. Saludos a Osvaldo González. Saludos. Estamos saludando Jaime y yo a Osvaldo González, Lupita Nuño, Ceci Galindo, Felipe Ochoa, Marta Celina, Orozco, Hernández, que nos ven y nos escuchan a través de Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay otra pregunta interesante antes de que se nos acabe el tiempo. Nomás aprovechando que mandaste Dice- saludos sí, rápidamente, sí. mando saludos a todo el Centro Universitario de Los Altos, a la Muy rectora bien. Mara Robles, que nos están escuchando también. Saludos, doctora. Gracias. Si una pareja serodiscordante quiere tener hijos, ¿hay posibilidades? Sí, sí la hay. Ok. De hecho, miren, en orden de recomendación está primero la adopción. Ujú. Eso finalmente difícilmente es Claro. aceptado. Ujú. Bueno, la otra opción es inseminación artificial. Requiere muchísima tecnología, es muy cara y no es 100% efectiva. De hecho, en tasas de 40%, ¿no? Pero actualmente, con los esos estudios que te acabo de mencionar en parejas Sí. serodiscordantes, podemos utilizar la profilaxis. Preexposición en este caso sería en la pareja no infectada. Ok. Entonces Ajá. imagina, si suponiendo el hombre tiene VIH, la mujer no, el hombre tiene que estar tratado, estar indetectable. Indetectable. Y la mujer recibir profilaxis con 2 medicamentos nada más. Ya. Y con eso pueden tener relaciones sexuales sin protección, concebir un embarazo, que es su derecho también, su deseo, y se le sigue como una evento de alto riesgo, y la transmisión va a ser prácticamente nula. Perfecto. Damos el teléfono del COESIDA para cualquier Sí, sí, sí. información. No me lo sé. No, ¿cómo 3030 7800. 7800. Por si necesitan mayor información o déjenos sus preguntas y nosotros nos comunicamos con el doctor Jaime. ¿O tienes un teléfono que quieras dejar también? Sí, podemos dejar el 3311-753259 también, ahí a la orden también. Muchísimas gracias, doctor Jaime, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti que estuviste del otro lado del micrófono y seguramente aprendiste nuevas cosas. Que tengas una excelente noche. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 con derechos de las personas que tienen orientaciones distintas el día de mañana. No te lo puedes perder.